diferentes analistas han tratado, entre ellos el doctor Nikaki, que me antecedió, autodeterminación no significa necesariamente independencia. No creo conveniente reducir la autodeterminación a la constitución por parte de una población determinada en un estado independiente. La autodeterminación tampoco ha de interpretarse como una concesión para atentar contra la integridad de los estados soberanos e independientes. Es decir, autodeterminación no significa independencia de manera excluyente, también puede ser integración o incluso asociación. Por todo esto, mantener la lectura de hace más de 6 décadas resulta extemporáneo. Esos planteamientos respondían a un contexto en el que muchos países y territorios estaban bajo la ocupación colonial. El mundo actual no es el de los años 60. Actualmente las circunstancias son diferentes y la autodeterminación hay que verla a la luz del derecho que ostenta determinada población para elegir libremente el modo de gobernanza y las cuestiones políticas, económicas y sociales que de ahí se desprenden. En un mundo globalizado e interconectado, iría a contramano de la racionalidad, de la sensatez y del sentido común pretender que todas las comunidades con unas características comunes particulares deban terminar conformando estados independientes, procediendo así a la desintegración de los estados modernos tal y como los conocemos y signando con ello una involución, pasar de sociedades abiertas, libres, modernas a estados de corte totalitario con comunidades orgánicas sin lugar al pluralismo ni a la diversidad que es la gran riqueza de nuestras sociedades. Pensemos en algo. Por ejemplo, países que tienen grandes poblaciones y diferentes comunidades indígenas. Tendría sentido que en nombre de esas especificidades culturales, incluso dialectos, se desintegraran los estados que conocemos para que cada comunidad conformara su país. Esto no tiene mucho sentido ni razón de ser. Si no lo tuvo hace muchas décadas, pues no lo tiene en la actualidad. Así que el derecho a la autodeterminación no es un derecho a la secesión ni un respaldo al separatismo o a ciertas tendencias hegemónicas regionales que buscan la secesión. En el caso del Sahara, la voluntad y el deseo de la población, de una parte de la población, se expresó una vez que se produjo la retrocesión del territorio de España a Marruecos por la vía de los acuerdos de Madrid que celebraron Marruecos, Mauritania y España. Hay que recordar que la Yema Saharaui, una institución tradicional de las tribus, se aprobó el 26 de febrero de 1976, de la cual tomó nota la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus resoluciones. Desgraciadamente, la interferencia de terceros, en el caso del Sahara, la interferencia evidente de Argelia, ha sido decisiva para la pervivencia de la controversia. Este es un asunto que debería haber quedado resuelto y zanjado tras la retrocesión de España a Marruecos de esos territorios que administraba, entre ellos el Sahara, que es el territorio objeto de controversia. Pero aquí hay otro elemento a tener en consideración. ¿Puede verse el Sahara actual a través de los lentes de la década de 1970? Plantear una lectura inamovible sobre el Sahara no tiene que ver con la realidad de la población en el territorio. Los ciudadanos del Sahara eligen a sus representantes, oriundos del territorio, ejercen sus derechos, participan de la vida política en los partidos políticos del país, desarrollan sus actividades, iniciativas, emprendimientos a nivel comunitario, en asociaciones o de manera individual en conformidad con la Constitución de 2011. Las poblaciones ejercen sus derechos constitucionales. Cuando le he preguntado a las autoridades, me indican la existencia de más de 4.000 asociaciones registradas en las 2 regiones del Sahara. Sin embargo, al preguntarle a un líder saharaui y gestor social como el señor Bashir Edkil, él me dijo que solo en la IUN había registro de la existencia de unas 12.000 asociaciones en enero de 2018. Así como la sedentarización, la urbanización y la modernización, el acceso a bienes y servicios y el acceso al consumo supuso un radical cambio y transformación para el bienestar de las poblaciones del Sahara en cuanto a sus hábitos y condiciones de vida, quiero añadir un aspecto que valdría la pena reforzar y es la pedagogía para una cultura democrática, la formación de ciudadanía y de ciudadanos constitucionales para el conocimiento de la tolerancia, el pluralismo y las libertades individuales, para la construcción de una sociedad moderna con mentalidades que se correspondan a los desafíos que plantea el siglo XXI. Es preciso comprender que somos sujetos de derechos, por supuesto, pero también de obligaciones constitucionales. Sigo con atención la situación y la condición de las mujeres saharauis y en general de las mujeres magrebíes.
Como bien saben, es un tema que me ocupa, preocupa e interesa mucho. No dejaré de hacer énfasis en esto porque todavía hay bastante por hacer para cumplir con la Constitución que consagra la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. De otra parte, es de señalar que las poblaciones saharianas ejercen sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los indicadores de desarrollo de la región, que eran un 6% más bajos que los de las regiones del norte de Marruecos y un 51% más bajos que la media nacional de España, hoy en día son superiores a los de otras regiones marroquíes. En el marco del nuevo modelo de desarrollo de las provincias del sur, lanzado por el rey Mohamed VI en 2015, la región del Sahara ha experimentado un significativo crecimiento y una transformación admirable. Con un presupuesto de 8.000 millones de dólares, el modelo prevé una serie de proyectos estructurales de desarrollo socioeconómico que permitirán a las provincias del sur integrarse en la economía globalizada. Llevo 5 años visitando el Sahara y hablo de lo que he visto, de la evolución y del potencial que he podido encontrar en la región. Teniendo como contexto y telón de fondo la regionalización avanzada, hay que señalar que las poblaciones saharianas participan de diferentes procesos y se ven involucradas en el desarrollo de su región a través de las instancias regionales y locales electas. La evolución y desarrollo y prosperidad del Sahara redunda positivamente en un mayor bienestar para la población. En 2015 y durante las primeras elecciones regionales registradas en la historia de Marruecos, las poblaciones de las provincias del sur participaron con una tasa cercana al 79%. Fue la tasa más alta del país. La representatividad de autoridades locales electas en las provincias del sur ha sido reconocida por el Comité de los 24 de la ONU. De hecho, el presidente de dicho comité invitó a 2 de los representantes electos locales de las provincias del sur a los trabajos del seminario regional que tuvo lugar en mayo de 2019 y a su sesión de junio en 2019 como representantes de la población del Sahara. Súmese a lo anterior que la importante modernización del Sahara, así como su estabilidad y seguridad, convierten a esta región en el polo más atractivo y estable de la franja sahelo-sahariana. Hay algo que observo con atención y con gran expectativa y es la profundización de las relaciones bilaterales y de la cooperación entre Marruecos y el continente africano, un proceso que ha ido afianzándose en los últimos 20 años con la mirada estratégica y la acción decidida del rey Mohamed VI. Esto quedó bastante claro para mí hace un año, cuando estando en Marrakech vi a más de 30 cancilleres africanos exaltando el buen clima de la relación bilateral con Marruecos y su consideración y afecto hacia el monarca marroquí. Todo ello ayuda a entender que la región del Sahara, que conecta el resto de Marruecos con sus raíces africanas, hoy está emergiendo como polo de desarrollo económico y social del África occidental, brindando oportunidades para todos los ciudadanos africanos. Hoy son 13 países africanos que han abierto consulados generales en las ciudades del Sahara, en Laayoune y en Dakhla, y serán muchos más en cuestión de tiempo, algo que no sorprende, por supuesto, a quienes seguimos la evolución de todo lo relacionado con el Sahara, pero que sí genera expectativas por lo que puede significar en términos de superar la situación de excepcionalidad que reviste el asunto del Sahara. Quiero dedicar unos minutos para hablar un poco de la contraparte efectiva en el contencioso del Sahara, contraparte que es Argelia, vía el Frente Polisario, ese movimiento armado que acoge en su territorio. Según ellos, Argelia y el Frente Polisario defienden la autodeterminación de la población del Sahara, pero no dicen que es una autodeterminación a la medida de sus ambiciones e intereses porque resulta más presentable asumir un discurso filantrópico de redención y salvación de la población antes que aceptar abiertamente que es un actor de la disputa de la soberanía con Marruecos sobre el Sahara, porque tiene considerable apetencia sobre este territorio y su papel en este contencioso territorial tiene que ver con la disputa por la hegemonía en la región del Magreb o el norte de África. Pero ¿cómo puede Argelia pretender que defiende el derecho a la autodeterminación cuando fue ella misma quien autorizó la proclamación en 1976 de una entidad virtual en su territorio denominada RAS, que no goza de ningún atributo para ser un Estado y por supuesto que no tiene reconocimiento en las Naciones Unidas? Al hacerlo, Argelia ha demostrado su voluntad de predeterminar el resultado del diferendo regional más allá de los intereses del pueblo del Sahara y de sus aspiraciones. Más tarde quisieron conseguir por la vía del referéndum y mediante un cuerpo electoral confeccionado a medida de sus objetivos aquello que no conquistaron mediante la lucha armada revolucionaria. Es decir, como dijeron las autoridades españolas tras la descolonización del Sahara, el Polisario pretendía una autodeterminación predeterminada. Para aquellos que dudan de la responsabilidad e interés de Argelia en este asunto,
Simplemente recordarles que el presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, el 20 de noviembre de 2001, en Houston, propuso la partición de la región del Sahara, propuesta que quedó debidamente registrada en el informe del secretario general. Hay que recordar también que el Consejo de Seguridad, en sus sucesivas resoluciones, ha destacado y reiterado desde 2007 la seriedad y la credibilidad de la iniciativa marroquí de autonomía, en tanto insta a las partes a colaborar para alcanzar una solución basada en la avenencia y en el compromiso. Se sabe que la realización de un referéndum no es una opción realista y así terminó concediendo el Consejo de Seguridad de la ONU, que desde hace ya varios años insta sucesivamente en sus resoluciones a que las partes encuentren una solución política mutuamente aceptable, viable, duradera, realista, producto de la negociación. Negociación que, dicho sea de paso, busca entrar un tercer actor, que es el movimiento de disidentes del Frente Polisario, que se ha constituido formalmente este año y que ha tenido una gran acogida por parte de los saharauis, pero que también genera expectativa a nivel internacional. Quiero finalizar hablando un poco de la cuestión humanitaria en Tinduf, porque genera inquietud que Argelia, que dice defender el derecho a la autodeterminación y los derechos de los saharauis, permita que la población civil de los campamentos de Tinduf esté a merced de la represión y de la impunidad total de un grupo armado que la regenta sin calidad jurídica alguna. ¿Quién va a responder por los crímenes y las violaciones de derechos humanos perpetradas en territorio argelino por ese grupo subversivo? Esa es una pregunta que me han hecho varias víctimas del Frente Polisario. ¿Cuáles son los derechos y cuál es la población que dice defender Argelia cuando ha obstruido la realización de un censo a las poblaciones de los campamentos de Tinduf a pesar de los llamados del Consejo de Seguridad desde 2011? La dimensión humanitaria de Tinduf en el marco del diferendo regional del Sahara es una responsabilidad de Argelia, que no obstante ha delegado al Polisario en violación del derecho internacional humanitario. Esta es una situación excepcional que no se termina de entender desde el derecho internacional humanitario. Esta situación de ilegalidad es contraria a las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que establece la responsabilidad del Estado receptor en garantizar la protección de las poblaciones que se encuentran en su territorio. Esto es algo apenas obvio. El Comité de Derechos Humanos, encargado de vigilar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, citó a Argelia en 2018 al expresar su preocupación por la delegación de facto de autoridad sobre los campamentos de Tinduf al Polisario. Todo esto es contrario a las obligaciones de Argelia en virtud del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El Polisario se ampara en el control que le cedió Argelia sobre una porción del territorio argelino, donde están los campamentos y donde ese grupo subversivo reprime a la población que desafíe su legitimidad. El caso de los 3 blogueros que constituyó verdaderas detenciones arbitrarias así lo ilustra. Ellos cometieron el terrible delito de traición por haberse atrevido a criticar al Polisario y a cuestionar su legitimidad y representatividad. Es una lógica maniquea y binaria que clasifica a la población entre amigos y enemigos. Pienso aquí en la terrible situación de las mujeres que están en esos campamentos, en cómo les han destrozado la vida, en cómo viven secuestradas, sometidas a todo tipo de violencias, de matrimonios forzados y sin acceso a ningún recurso legal, incluso algunas con nacionalidad española. Pienso también en los crímenes perpetrados por los militares y agentes del Estado argelino. En estos días acabamos de ver ese episodio de incivilidad y barbarie del régimen argelino, quemar vivos a 2 saharauis, y todavía pretenden dar lecciones en materia de derechos humanos y defender los derechos de estas poblaciones. Hace poco tuve ocasión de entrevistar a una activista saharaui que reclama la independencia del Sahara y se posiciona con el Frente Polisario al subrayar que prefieren permanecer 1000 años más en los campamentos de Tinduf antes de ser una autonomía parte de Marruecos. No niego que otros piensen como ellos, pero habría que ver si la población que está en Tinduf pudiera opinar libremente y decidir si esto es lo que desean. Infiero que no es así y que es fácil mantener una posición maximalista fuera de esos campamentos. Lamentablemente, quienes reclaman la independencia y se alinean con el Frente Polisario son muy condescendientes en el tema de derechos, de democracia, de libertad, con la creencia, incluso que puede ser un poco ingenua, de que todo ello vendrá después de la independencia. Han transcurrido más de 4 décadas y no sé por qué todavía se permiten pensar con el deseo y creer ciegamente que aquello que el Polisario no ha sido capaz de hacer en casi 50 años lo haría eventualmente en el futuro. No creo en esto, en absoluto. Más bien es la constatación una vez más de que la revolución se hace para instaurar una dictadura.
El Polisario instauró un régimen totalitario en una porción del territorio argelino y esto también hay que decirlo. Gracias.